A ver, ¿saben? El triunfo de lo sucio y lo falso en las redes, de eso vamos a hablar. Lo sucio, lo falso, está triunfando en las redes sociales, ¿sí? Está triunfando en las redes sociales. Triunfó el 17 de agosto de este año, cuando se realizaron las elecciones en primera vuelta. Ha presentado sus resultados un estudio de Bolivia Verifica, que es una de las instituciones más serias para verificar la veracidad de la información en las campañas políticas en el país. Y este estudio es bastante revelador, bastante revelador. Ya les decía que de cerca de 200 publicaciones que analizaron y fueron tomadas al azar, de 200, cerca de 200, 188, apenas 10 eran información verdadera. Apenas 10 de cerca de 200. El blanco en la primera vuelta de toda esa guerra sucia, que fue terrible, ¿verdad? Ustedes vieron los contenidos. Fue en su gran mayoría Samuel Doria Medina. ¿Sí? El principal blanco, como dice el reporte de Bolivia Verifica, de la desinformación. Los bulos en su contra, dice este estudio, giraron en torno a las falsas declaraciones y acusaciones de que pagó para obtener ventajas en los comicios, ¿no? Luego también se habló mucho de Andrónico Rodríguez, Jorge Quiroga, ¿no es cierto? Pero a ver, a lo largo de 7 meses y 18 días, el ecosistema digital se inundó de contenidos falsos y engañosos, dice este estudio, ¿no? Una sistematización de los datos base de Bolivia Verifica permitió establecer que cerca de 7 de cada 10 contenidos analizados estaban relacionados con el proceso electoral. Ok, Facebook, TikTok, ¿verdad? Fueron las plataformas preferidas. Y Doria Medina fue la principal víctima de esa guerra sucia. Entre el 1 de enero y el 18 de agosto del 2025, de 242 publicaciones que se estudió, ¿no? 7 de cada 10 correspondieron a esa temática, dice elecciones, ¿no? A ver, se estudiaron de esas 242, 188, sobre 188 se hicieron verificaciones simples, tomen 200. 154 de las 188 resultaron falsas, 24 resultaron engañosas y apenas 10 fueron verdaderas. O sea, a ver, ¿a qué nos estamos enfrentando? Por eso digo, en las elecciones del 17 de agosto jugó un rol tremendo la guerra sucia que destruyó al candidato que marchaba favorito en las encuestas y una guerra sucia que se profundizó en los últimos días previos a las elecciones del 17 de agosto, cuando ya las encuestadoras se habían hecho todo su trabajo, ¿verdad? O sea, eso en parte explica cómo de repente ha tenido impacto en algunas decisiones del ciudadano que optaron por un voto que sorprendió a todos, ¿verdad? ¿De qué estrategias se sirvieron los desinformantes para engañar a la ciudadanía? ¿No? ¿De qué estrategia? Declaraciones y encuestas falsas y engañosas. O sea, inventaban, las encuestadoras presentaban su encuesta y de repente las trastocaban con inteligencia artificial, quienes eran parte de los teams de la guerra sucia de algunos candidatos, ¿no? Y las publicaban ahí, engañándole a la gente. Se utilizó la inteligencia artificial para engañar, ¿no? Un 20%, ¿no? O sea, fueron varias estrategias. Es un estudio ampuloso, muy interesante, que ustedes lo pueden encontrar en Brújula Digital. Entren a Brújula Digital, ¿sí? Van a encontrar este informe que presenta Bolivia Verifica con datos realmente interesantes. La guerra sucia. La guerra sucia. En este momento está triunfando en el país. ¿Y saben por qué triunfa? Porque la mayoría de nuestros ciudadanos son muy superficiales. No, leen algo en el texto, oye, mira, dice que hay esto, que el otro, ¿no es cierto? Ya impactó en el ciudadano eso. Puede la víctima de esa guerra sucia inmediatamente tratar de desmentirlo, sacar una publicación, dar una conferencia de prensa, pero ya pegó en la gente. Esa información que ha sido multiplicada por miles de miembros de esos teams de la guerra sucia de algunos candidatos ya han ganado una viralidad tremenda. La conferencia de prensa que tú des va a tener un impacto de este tamaño. El impacto de esa guerra sucia es de este tamaño. No hay forma, ya quedó en la gente, genera una duda y genera un impacto en el voto, ¿verdad? Por eso nuestros ciudadanos tienen que estar convencidos de que fruto de esa experiencia que se ha tenido el 17 de agosto,
Para esta segunda vuelta hay que decirle no a la guerra sucia. Cualquier tontera que tú veas publicada en las redes sociales acusando a un candidato o al otro es guerra sucia. Votá para estas elecciones por las propuestas, lo que se quiera cambiar, por la gente en la que tú realmente confíes que puede cambiar este país, ¿verdad? De alguna manera, ¿sí? Y que sea para bien, ¿no? Que no tenga manchas de corrupción, que no tenga un entorno de corrupción. Porque saben, yo he dicho siempre, y lo sostengo, lo primero que tenemos que luchar en este país para salir adelante no está en lo económico. No está en lo político. No, y cuando te hablo de lo económico, ¿no? El dólar, inflación, ¿cómo no va a ser eso lo más importante? Y alguna gente que me está viendo, este Víctor Hugo está chupado, está loco, no sabe nada, anda a estudiar. No, no es lo económico, no es lo político, no es lo social, no. Es la corrupción que la tenemos enraizada en nuestro país, porque quienes entran a gobernar este país, desde que nacimos como república, luego Estado plurinacional y lo que quieran, tienen un interés por administrar esos 50,000 millones de dólares que tenemos como Producto Interno Bruto y repartirlos por doquier cuando lastimosamente caemos en manos de gente que no tenga valores, principio moral para administrar los recursos del Estado. Un gran porcentaje, se calcula que cerca de un 30% de ese Producto Interno Bruto se va a la corrupción. ¿Sí? O sea, 18,000 millones de dólares, suponte vos. ¿Tú te imaginas si eso se invirtiera en escuelas, en alimentos, en combustible, en fábricas, en industrias, en apoyar a los microempresarios, en apoyar a la mujer, a los discapacitados, a la gente, en generar productividad en el país? ¿Te imaginas? ¿Seríamos un país pobre? No, no lo seríamos. La corrupción nos hace pobres. La corrupción es la que nos hace pobres. No estaríamos con este tema de la escasez de combustibles, no estaríamos con el tema de los dólares, no. Y saben, la corrupción está en lo público y está en lo privado. En ambos lados, ¿sí? Que no venga a lo privado, ¡ay, la corrupción! No, hay corrupción privada, ¿no? Recuerden cómo se han desfalcado bancos en los 90, hace poco lo del Banco Fácil, ¿verdad? Sector privado, ¿sí? Que han robado también muchísima plata. Y sector público, ni para qué, ¿verdad? La corrupción nos hace mucho daño. Eso hay que pensar, en cómo cambiamos, cómo luchamos contra la corrupción a futuro, para tener la esperanza de un cambio, ¿verdad? Gente sin manchas, sería fantástico. Es difícil encontrarlos. Eso pensá vos cuando vayas a decidir votar, no por una publicación tonta que vas a encontrar miles en las redes sociales. Reíte, divertite, mira lo que dicen, debe ser falso, ok. Sí, de verdad, maduremos como sociedad. No, la guerra sucia va a destruir este país fácilmente, se lo puedo asegurar. Y a propósito de guerra sucia, tengo algo más que contarles.